Y vamos arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero, directamente desde Flagship Auto Fest en la 65 de Infantería en el Escorial. Y ya mismo vamos a estar hablando con Jorge Blanco, que viene con su famosa güirita, No se me vaya nadie. Comenzamos la Semana Santa y con ella trasciende públicamente la aprobación de una legislación sobre libertades religiosas que, a mi juicio, es totalmente innecesaria y lo que busca es un poco congraciarse con los sectores más conservadores del país que respaldaron al Partido Nuevo Progresista. No obstante, Jennifer González firmó esta ley abandonando posturas contradictorias, porque en el pasado ella había rechazado cualquier tipo de proyecto que limitara o de alguna forma discriminara contra las comunidades LGBTIQ+. No obstante, Jennifer González ha sido declarada enemiga de la equidad por esos sectores. Hubo una conferencia de prensa esta mañana, vamos a estar conversando con Pedro Julio Serrano al respecto y además también con el senador Adrián González del Partido Independentista Puertorriqueño, quien en un mensaje en el hemiciclo, en la evaluación de los primeros 100 días de la administración de lo que él llama régimen González Colón, arremete contra la gobernadora y vamos a estar hablando al respecto sobre esas expresiones tan vehementes y tan contundentes expuestas por el senador González del Partido Independentista Puertorriqueño. Producción, me dicen que lo tengo en línea telefónica. Sí. Buenas tardes, senador Adrián González. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Óigame, usted sabe que se ha estado evaluando los primeros 100 días de administración de Jennifer González. Y son muchos los sectores respetables del país que han expresado su insatisfacción y decepción con un gobierno que no arranca y con una persona que básicamente se ha dedicado a estar prácticamente todo el tiempo en los medios en un interés inusitado de exponer o resaltar su imagen a través de palabras y retóricas que no son respaldadas por ninguna obra. Y eso ha llamado la atención. Como cuestión de realidad, también la gobernante en sus primeros 100 días se ha dedicado a viajar muchísimo. Entonces, ¿quién gobierna? Y que usted hizo una alocución en el Senado en ocasión de expresar su opinión al respecto y me parece tan importante que la compartamos con la audiencia y por eso lo he querido contactar. Senador, dígame, ¿qué le parece a usted los 100 años de administración de Jennifer González? Perdóneme, los 100 días. Es que han parecido 100 años. Han parecido 100 Mira, los 100 días, cuénteme. Como bien indicas, han sido 100 días de puras comparecencias, de retóricas huecas. Y veníamos anticipando desde muy al principio que los PNP como que no dejaban atrás el 5 de noviembre y la campaña de las elecciones. Uh-huh. Y los PNP en general, y sobre todo la gobernadora, se comportaban como si todavía estuviera la contienda electoral y no se daban cuenta que el país los había puesto a gobernar. Y a muy pocos días de que se cumplieran esos 100 días, la gobernadora reconoció que ella no es gobernadora, que ella es la candidata de las elecciones del 2028. Senador, son dos cosas muy diferentes. Senador, disculpe que lo interrumpa con mucho respeto. Vamos a hablar de eso que usted acaba de decir. Usted dice que ella admite ser la candidata y yo le tengo que dar la razón. ¿Por qué? Porque esta señora fue entrevistada por un periodista y precisamente en esa interacción con la periodista, ella adelanta su interés de aspirar a un segundo término que falta muchísimo por llegar, el 2028 como candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que la gobernadora es muy golosa. Apenas está comenzando, pisa y no arranca, tiene un bollete extremo de incongruencias en diversos temas, en salud,
en energía ni te cuento, y ahora con los asuntos de las libertades religiosas también ha quedado como una persona que no tiene palabra. Así que yo creo que ella misma se ha colocado en la posición de que la gente señale lo inconsistente y el problema serio que tiene con el tema de la verdad. Porque ella había asegurado cuando gana las elecciones que la campaña había terminado y había promovido que nos uniéramos todos los puertorriqueños para juntos procurar un mejor Puerto Rico en los próximos 4 años. Y ella, en lugar de cumplir y honrar ese compromiso, está excluyendo a todo lo que no sea el culto incondicional a su figura. Y parecen una secta. Y dentro de su propia secta tiene retractores. Así que imagínate el problema que tiene. Bueno, yo creo que la muestra de lo mal que cayó ese anuncio de una candidatura para el 2028 es que nadie de su partido o de su secta, como tú bien indicas, ha salido a apoyarla. ¿Cuántos han dicho, sí, esa es mi candidata en el 2028? Hay un silencio tan elocuente porque cayó como un balde de agua fría. Óyeme. El partido y los funcionarios senador electos defendiendo lo indefendible en los medios de comunicación tras pies. Senador. Se quedó una cosa importante. Ajá. Sus nombramientos. A eso iba precisamente, sus senador. Nombramientos han colocado al Senado en la línea de fuego por los primeros 100 días y lo que falta, porque todavía no ha bajado el de Ferrajoli, no ha bajado el de Yanes Parra, pero volvemos. Para ella lo importante es figurar como una candidata que va a estar en la papeleta del 2028, no tomar decisiones correctas de política pública, su prioridad no es rodearse de personas que estén en las agencias gobernando para el país. Lo importante es cómo quedar bien como candidata, cómo hablarle a la matrícula del PNP, sobre todo los que la rodearon. Y como bien planteas, desde la campaña primarista tiene un asunto serio de consistencia. En el tema de Luma, un día había que fiscalizar, un día que había que cancelar, al otro día había que fiscalizar, luego había que cancelar. Y así con muchas otras cosas, por ejemplo, los nombramientos. Esto es un nuevo país, abrimos un portal, hemos recibido 7,000 resúmenes y ahí están los nombramientos con las personas más cercanas a ella. Oye, si hubiese sido honesta, pues uno no podía cuestionar que son la gente de su confianza, pero no digas que había un portal y que habían 7,000 resúmenes y que íbamos a construir en cero el gabinete, cuando sabemos que esa no era la verdad, ni es la verdad. Y sabemos también... Claro que iban a ser PNP. Óigame, senador. Eso era lo que se esperaba, pero senador, no nos mienta. Senador, y también es verdad que hay 2 partidos nuevo progresistas, que hay una guerra interna brutal entre el grupo de Francisco Domenech, que quiere controlar los contratos, y el grupo que está más cercano al presidente del Senado. Y lo estamos viendo claramente en el contexto de los nombramientos y particularmente en lo que se avecina con el tema de Verónica Ferrajoli. Ya el presidente del Senado ha sido claro en adelantarle al secretario de Hacienda que si se va a poner técnico cuando tenga que comparecer a la cita que se le cursó allá en el Senado, que venga en una actitud de transparencia y apertura, porque si abraza el argumento de que no puede hablar sobre el contenido de la planilla de ningún contribuyente, etcétera, etcétera, como ya expresó públicamente el secretario, aquí eso puede ser el factor determinante para que el presidente del Senado promueva el rechazo de la confirmación de Verónica Ferrajoli. Y hay un pulseo serio y tras bastidores toda esa información nos llega y sabemos quiénes son. Y tenemos por un lado a los Elías Sánchez de la vida y tenemos por el otro lado a los Francisco Domenech de la vida, según nuestras fuentes. Bueno, y ya tú empiezas a ver cómo se han ido acomodando los favoritos de uno y otro partido del Partido Nuevo Progresista. Ahí tienes, por ejemplo, el nombramiento de la secretaria Adaco, que responde a
personas que asesoran al presidente del Senado, contrario a la situación que ha ocurrido con Quiles, que ocurrió con Ramos y que ocurrió en la Cámara hasta este momento con Ferrajoli. O sea, es evidente que están pasando cosas que levantan mucho cuestionamiento y que derrota la idea de que el Partido Nuevo Progresista está estable en el manejo del tema de administración pública bajo la gobernadora, pienso yo. No sé si tú coincides. El Partido Nuevo Progresista tiene secuestrado el país, porque como bien indicas, con sus pugnas internas que nacieron con el anuncio de la gobernadora retando a Pedro Pierluisi, los distintos bandos que hay ahí que ya estaban en el poder, en el gran problema. Si no fuera un gobierno que está en el poder desde el 2016, la tirantez pues no tendrían quizás unas repercusiones tan grandes para el país. Pero como están dentro del gobierno, todos los mecanismos de presión y de ejercer fuerza interna por los líos que tienen como PNP están afectando nombramientos, están afectando el funcionamiento en las agencias, están afectando lo que es la gobernanza. Por eso te digo que ella ya decidió, dijo, mira, yo no voy a gobernar esto porque ni los de Pierluisi me quieren. Yo voy a hacer campaña para el 2028 para ganar otra vez. Han convertido la gobernación eso es una en un deporte. Pero imagínese, o sea, en ganar por ganar. Si esa es la mentalidad, ¿qué más les va, senador? ¿Qué más les va? El país le dio, un sector del país le dio, un sector minoritario del país, debo decir, le dio un voto de confianza a la señora que obtuvo cerca de un 40% en los comicios pasados. Pero independientemente de eso, si ella se cree que con esa estrategia mediática, panfletaria, de los tiempos de los caudillos, va a llegar muy lejos, no creo que esté bien enfocada. Y finalmente, para no agotar y abusar de su tiempo, senador Adrián González, háblenos del régimen ese que usted bautizó. Bueno, realmente la frase la acuñó María de Lourdes Santiago bien al principio del semestre, precisamente por las acciones que están tomando en contra de la voluntad del pueblo. Un gobierno que ignora lo que piensa y lo que opina el país sobre asuntos tan importantes como el medio ambiente en términos de lo que significó el nombramiento de Waldemar Quiles. La cruzada que tienen ahora mismo contra los recursos naturales, enmendando cuanta ley hay para quitarle facultades a la agencia, el proyecto de libertad religiosa que lo convirtieron en ley, la forma en la que nombraron a la procuradora de la mujer, que la ley dice que hay que consultar a los grupos que defienden los derechos de las mujeres, y que la gobernadora diga, yo no los tengo que consultar porque ellas no votaron por mí. Esos son actitudes déspotas y dictatoriales. O sea, es un régimen dictatorial, pero como dije también en ese turno, ya hasta lo de régimen le queda grande, porque si va a ser candidata, pues ningún régimen está liderado por un candidato. Los regímenes están liderados por líderes políticos. Lo que pasa es que en este régimen hay muchas piezas en el rompecabezas, como bien indicaste. En las mismas negociaciones del PNP pues, están teniendo una influencia en lo que son las determinaciones de política pública en cuanto a la energía, en cuanto a Luma, en cuanto a Genera, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a los derechos de las comunidades LGBT. Y lo que falta, ¿sabes? La prioridad de este gobierno fue pasarle el rolo a todo el que no pensaba igual que ellos. Ahí están la prueba. Las personas que les preocupa el ambiente acaban de pasar el rolo por este gobierno. Las comunidades LGBT les acaba de pasar el rolo este gobierno con ese proyecto de libertad religiosa, y que no son las únicas víctimas de y las mujeres, y a las mujeres también nos pasaron el rolo. A las mujeres le pasaron el rolo también. Así que ahora vamos a hablar de lactancia y vamos a hablar de en un país donde hay un problema de feminicidio increíble, donde la violencia de género sigue escalando, o sea, y entonces pues vienen con medidas que no resuelven absolutamente nada. ¿Entiendes? Al contrario, ese proyecto de libertad religiosa, la repercusión obvia es el discrimen a las comunidades LGBT. Claro. Pero ese proyecto genera una facultad al Estado que yo no sé cómo lo van a ejecutar, porque cuando alguien invoque su derecho a libertad religiosa, dice que
el gobierno no podrá entrar en la razonabilidad del reclamo, sino en la sinceridad. Imagínate tú. Ahora el tribunal Vamos a quemar la Constitución. O la Junta de Derechos del Trabajo van a determinar cuán sincero tú eres practicando una religión. De cuándo acá el gobierno tiene que ponerse a evaluar la sinceridad con la que yo digo que soy católico. Bueno, porque como a lo mejor se identifican con los fariseos, ¿verdad? Hay muchos fariseos en la política también. Así pero que quizás pueda tener algo que ver con eso. Están las religiones y sus procesos, ¿verdad?, internos. El Estado lo único que tiene que evaluar son las leyes y si las personas las cumplen o no, independientemente si creen o no creen en lo que quieran. Óigame, senador. Pero no pueden entrar a evaluar la sinceridad de cuál de los dos es más católico, cuál de los dos es más evangélico. Hay un principio constitucional en nuestra Carta de Derechos que es la libertad de culto, que abarca todas las vertientes. Y estas personas están omitiendo esa circunstancia, quemando la Constitución y promoviendo conflictos entre puertorriqueños y puertorriqueñas, entre hermanos, ¿entiendes? Porque por eso son un régimen. Por eso sí, yo lo sé. Pero yo creo que era importante tener esta conversación con usted y en este momento preciso que comenzamos la Semana Santa, porque qué mejor momento para reflexionar sobre la importancia de abrir nuestro corazón a nuestros hermanos desde el amor y no desde el odio, ni desde el discrimen, ni la humillación. De eso es que se trata esta conversación. A usted, gracias por ser parte de la misma. Que tenga buenas tardes, senador. Igualmente. ¿Cómo no? De eso es que se trata y quiero ser enfática. Todos podemos perfectamente, reitero, vivir en armonía, respetando nuestras similitudes y, ¿por qué no?, nuestras diferencias. Y quiero insertar en este momento, en esta conversación de país, querida audiencia, en un momento tan propicio, a una persona que se ha dirigido hacia Jennifer González como la enemiga de la equidad en Puerto Rico. Y esto responde a la aprobación de una legislación sobre libertades religiosas que ha causado muchísimo revuelo, querida audiencia, que a mi juicio es totalmente innecesaria porque hay un derecho constitucional que prohíbe el discrimen por razón de religión. Pero aquí tenemos nuevamente a un sector muy conservador que pretende comenzar a antagonizar con sectores que han adelantado causas importantes de derechos humanos y para mí esto constituye un retroceso. Tengo en línea telefónica al activista de la comunidad LGBTIQ+, y el amigo Pedro Julio Serrano. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mayra. Muy indignado, pero en pie de lucha siempre. Sí, sé que esta mañana tenían una conferencia de prensa. Me gustaría que me expliques cuál es la razón por la cual ustedes se han dirigido a Jennifer González como la enemiga de la equidad. Ciertamente, Jennifer González en el pasado había votado a favor de proyectos que promovían la equidad. Votó a favor del proyecto 1725, que era un proyecto para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Votó en contra y detuvo como presidenta de la Cámara la resolución 99, que buscaba discriminar en contra de las parejas del mismo sexo en el derecho al matrimonio igualitario, y ella lo detuvo. Del mismo modo, en el 2019, ella se expresó en contra de un proyecto de libertad religiosa que presentó Ricardo Rosselló, y ella dijo que ella no iba a avalar ese proyecto porque abría las puertas al discrimen. Así que nosotros en aquel entonces entendimos de que ella iba a cumplir, ¿verdad?, con su récord, y ciertamente creíamos, ¿verdad?, que iba a detener este proyecto. Pedro, lamentablemente esa no es la realidad. En el día de ayer firmó este proyecto y lo convirtió en ley, y precisamente por eso es que la declaramos enemiga de la equidad, porque es la primera gobernadora en la historia de nuestro país que firma una ley para legalizar el discrimen en Puerto Rico. Y eso es nefasto, es un retroceso, como tú dices, y ciertamente nos veremos en los tribunales. Pedro, yo quisiera que tú le expliques en arroz y habichuela a la audiencia por qué tú consideras que esta ley constituye un retroceso y le abre las puertas al discrimen.
Ciertamente, no tan solo yo, sino abogados constitucionalistas, como tú bien has dicho en la introducción de este segmento, es una ley necesaria porque ya la Constitución protege la libertad de culto. Por lo tanto, no necesita legislación adicional para ser protegida. De hecho, aquí en las vistas públicas se demostró que no ha habido ni una sola querella de alguien que diga que se le discriminó por su creencia religiosa en los servicios públicos. Sin embargo, esta ley lo que permite es que los empleados públicos y las profesiones reguladas por el Estado, entiéndanse los médicos, los abogados, los doctores, los enfermeros, los trabajadores sociales, se puedan negar a dar un servicio si entienden que la persona que tienen al frente atenta contra su creencia religiosa. Y esto claramente es un proyecto que le dice que, por ejemplo, una persona en el registro demográfico llega a una pareja del mismo sexo a solicitar una licencia matrimonial, ese empleado va a decir, yo no lo voy a atender porque yo no creo en parejas del mismo sexo. Una persona que está huyendo de violencia y llega a un cuartel de la policía y solamente hay un retén y ese retén no quiere atenderle porque no va a atender a una pareja del mismo sexo, esa pareja puede ser asesinada en el estacionamiento. Un médico que recibe a una persona trans en su dispensario o en su CDT y entiende que eso va en contra de su creencia religiosa y no va a atender a la persona trans, esa persona trans muere porque no tiene el acceso al servicio médico. Así de peligrosa es esta medida, que ciertamente abre la puerta al discrimen y a la negación de servicios que se le tienen que dar a todos los ciudadanos, porque para eso está la Constitución, para protegernos a todos de que no se nos viole la dignidad y que nos traten igualmente ante la ley. Y peor que eso, abre la puerta a la confrontación entre puertorriqueños y puertorriqueñas por situaciones de esta naturaleza. Yo coincido con el análisis esbozado por ti, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a qué tú le atribuyes este giro que ha dado Jennifer González en el contexto de este tema, contrastándolo con las posturas que antes había asumido que eran totalmente opuestas, cosa que es bastante usual en esta señora. Pues mira, yo creo que ella está buscando los votos que se le fueron al Proyecto Dignidad y yo creo que está cometiendo un grave error. El Proyecto Dignidad no va a desaparecer pronto y va a seguir restándole votos al PNP. Donde ella podía cazar votos era dentro de la comunidad LGBTQ+, que muchos de los miembros LGBTQ+ y aliados del PNP le prestaron su voto a la gobernadora y ahora esos miembros se han unido a la Federación LGBTQ+, se han unido a la militancia porque se sienten defraudados y decepcionados con esta decisión de legalizar el discrimen en Puerto Rico, y yo creo que ella se equivocó en ese cálculo matemático de los votos que ella pretende agenciarse de Proyecto Dignidad, y está perdiendo los votos de la comunidad LGBTQ+ y de los aliados que ciertamente no creen en el discrimen, y este país no tolera el discrimen. Así que yo creo que a fin de cuentas es ganancia para la lucha y la militancia de la comunidad LGBTQ+, y es una pérdida para la gobernadora y sus seguidores. Pedro, la campaña terminó. Parece que Jennifer no ha todavía realizado en su mente que la campaña terminó, que ahora se tiene que dedicar a gobernar. Y son muchos los sectores respetables del país los que han levantado su voz diciendo que esta señora ha perdido 100 días en su administración y los ha utilizado para promover su imagen mediante propaganda hueca, que no hay obra, que no hay organización, que no hay compromiso, y ciertamente el país está mirándola. Ahora mismo esta señora está de vacaciones nuevamente en Semana Santa, y yo creo que este tema es importante traerlo, y qué bueno que tú hiciste el contraste de las posturas que inicialmente ella había tomado para congraciarse con la comunidad de la boca para afuera, porque realmente ella no tiene ningún compromiso con los derechos humanos en un estilo de gobierno dictatorial y fascista, donde se está pareciendo demasiado a su presidente amigo republicano, Donald Trump Musk. Así que yo creo que esto es importante, mantener vigente esta conversación, y auguro que serán muchas las controversias que llegarán a los tribunales. A ti, Pedro Julio Serrano, gracias por tu militancia y por tu entrega a esta causa. Mucho éxito y que tengas buenas tardes. Gracias a ti, Mayra. Buenas tardes. ¿Cómo no? Ya ustedes han visto que lo que parece una legislación inofensiva, realmente lo que encubre es el abrirle la puerta a, como les dije, a la confrontación entre puertorriqueños por ser distintos, en lugar de promover la tolerancia y la diversidad como el mecanismo para aglutinar una sociedad
saludable, donde todos podamos compartir el espacio que se nos ha brindado en nuestras vidas desde la armonía y desde el respeto. Esta es una buena semana para pensar sobre este tema. Bueno, y hoy nos encontramos con mi amigo Jorge Blanco desde Hyundai de Escorial, donde se está llevando a cabo el Flagship Auto Fest. Esta es la liquidación Hyundai, Kia, Mitsubishi más grande del año. Bueno, Jorge, explícanos esto del Flagship Auto Fest. Así es, Mayra, estamos bien contentos aquí celebrando este gran evento, Flagship Auto Fest. El nombre lo dice todo. Esto es un festival de liquidación que se está llevando a cabo aquí. Único dealer, Hyundai, Kia y Mitsubishi en todas las 65 de infantería. Hoy nos encontramos en Hyundai de Escorial. Esto, mira, Mayra, está frente por frente a Plaza Escorial. Así que cualquier persona que esté buscando un auto y quiera picar adelante antes de este tema de los aranceles, 787-333-4867, 333-4867. Bueno, Jorge, vamos a lo que está esperando el público. Tu famosa guirita. ¿Qué guiritas tienes para hoy? Mayra, tengo aquí una lista de guiritas que vamos a tener que extender este programa unas cuantas horas. Mira, hay una de las SUV favoritas de la gente, que es la Jeep Wrangler Unlimited, ¿sabes? Unlimited, y esta es roja. Esto es país a chinchorreal por ahí, bien chévere. 2021, capota dura con aros 4x4, cámara de reversa. ¿Qué no tiene esta Jeep Wrangler? Esta guagua yo la he visto por ahí, Mayra, en 32, 33, hasta en 34. Pero en este evento, el Flagship Auto Fest, la vamos a poner en $39,995. Buenísimo. Llamando al 333-4867, 333-4867. Usted puede reclamar esta belleza. Y un Kia Rio, mira, este Kia Rio 2023, blanco, o sea que el color de Jorge blanco, con aros, ¿ok? Esto tiene poco millaje, con aritos, bien lindo. También lo va a ver por ahí sobre 20, pero yo voy a poner este en 18,983. Esto es un vehículo, mira, para un universitario, claro, una persona retirada, pensionada, va a salir con un pago bajito, lo que dicen por ahí en Puerto Rico, pago de bicicleta. Y la Hyundai Kona, o sea que la Hyundai Kona es una guagua muy buscada porque es una SUV pequeña, bonita, estilizada. Esta es la caja nueva, este es 2024. Vino rediseñada, está bien linda, blanca también, aros, cámara de reversa, bien equipadita. Mira, Mayra, esta unidad, si la va a buscar nueva ahora mismo, está en 27,28. Este es 2024, está nueva, esto no ha corrido todavía. Y si usted llama ahora al 333-4867, 333-4867, se puede montar en 24,995. Y para cerrar con broche aquí, en este primer turno al bate, Mitsubishi Outlander 2023 con aros, cámara, este es azul. 2023, Mayra, hermosa está esta guagua. Vamos a sacrificarla en este Flagship Auto Fest. Llamando al 333-4867, la vamos a poner en 22,83. Esto para que se vaya ahora. Llamando a este gran evento, recuerde, estamos aquí en Plaza Escorial y también al lado del estadio Roberto Clemente Walker. O sea, que estos son dos locales que tenemos de Flagship aquí en la 65 de Infantería, pero el mismo número de teléfono, 787-333-4867. Bueno, ya lo escucharon. Llamen ahora mismo al 787-333-4867. Jorge va a seguir buscando guiritas y regresa ya mismo. ¿Sabe por qué? Porque no nos callan. No se vaya nadie. Y regresamos a esta interesante conversación de país, querida audiencia. En este momento me honra con su presencia un jurista que ha estado muy envuelto con los asuntos estadounidenses desde la óptica de los consumidores, desde la óptica del pueblo, ante las políticas migratorias que está impulsando el presidente Trump Musk, pues me parece oportuno integrarlo a esta conversación de país. Me refiero al licenciado José Francisco Yerbolini. Buenas tardes, compañero, bienvenido. Un honor, Mayra, estar contigo. El mero hecho de saludarte, conocerte en persona, además de decir que sigo tu trayectoria, me honra. Muchas gracias. Y me honra por estar esa aquí palabra. contigo. Y me gustaría que te presentes ante mi audiencia, que le hables un poquito de ti. Bueno, pues yo soy un abogado civilista que entiendo el derecho desde el punto de vista de haber estudiado derecho tarde. Es decir, que a mis 20 y pico no estaba estudiando Derecho. Y eso pues le da una perspectiva distinta. Me identifico con las causas que llevo, me identifico con los clientes. En la escuela de Derecho me dijeron que no podía tomar mis clientes en lo personal, que no podía tomar mis causas personal. Y yo, si no me identifico con mi cliente, si no vivo la causa de mi cliente, si no soy capaz de hacer cualquier cosa por mi cliente, pues entonces no sirvo. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. De eso se trata. O sea, un abogado que no vive en carne propia y se coloca en los zapatos del cliente, pues está muy limitado. Y nosotros, de eso que se trata, abogar, darle voz al que no la tiene. Y evidentemente, en el caso del compañero José Francisco Yerbolini, él tiene una práctica muy robusta también fuera de Puerto Rico, particularmente en la Florida. Y hemos estado conversando porque el compañero me contactó con su interés de insertarse en esta conversación de país para abonar y aportar al análisis de estas políticas migratorias que han causado tanto revuelo en las comunidades vulnerables que están siendo atropelladas por un presidente que se jacta de que en menos de un año va a promover 1 millón de deportaciones. Y como cuestión de realidad, hay una situación de que se están enviando aviones repletos de deportados fundamentalmente venezolanos, ¿verdad, Yerbolini? Eso es correcto. Yo me fascina la política de los Estados Unidos y cuando escuché por primera vez de Donald Trump en su incursión en la política, me pareció un fenómeno. Es un artista, es un hombre de comercio, un hombre de negocio, un hombre público. Que dijo públicamente que si llegase a ser candidato a presidente lo haría por el Partido Republicano porque es el partido más fácil de lograr ser presidente. Yo soy republicano y mi candidato en aquella ocasión era Jeff Bush. Cuando yo vi que la primera primaria republicana, Donald Trump no solamente ganó, sino que arrasó, pues yo dije, estamos viviendo el final de los tiempos. Y eso fue desde el 2016, estamos en el 2025 y que usted es un fenómeno. Como republicano, tú le dices a mi audiencia que entiendes... Yo pensé que iba a antagonizar contigo, pero no tan temprano. Tú me quieres decir a mí que como republicano, según tu criterio, el triunfo de Donald Trump es el inicio del fin del mundo. Eso es correcto, lo creo así. Explícame eso. Porque es que uno no se puede imaginar el fenómeno de Donald Trump siendo el presidente de los Estados Unidos. O sea, que yo he visto en las caricaturas cuando un personaje de presidente tiene 2 botones. Uno dice café latte y el otro dice nuclear bomb. Son 2 botones rojos idénticos y el presidente puede tocar cualquiera de ellos. Pero eso es una realidad. Sí, y lo estamos viendo. Él no tiene ningún tipo de cortapisa para imponer sus ideas descabelladas. Cógete el tema de los aranceles, que está prácticamente desestabilizando todo lo que ha sido las políticas económicas entre países a nivel mundial. Y ciertamente el tema de los migrantes también tiene algún tipo de relación con esta crisis económica que se plantea, porque es mano de obra barata que está siendo expulsada del territorio estadounidense. Pues fíjate que no dije en mi presentación mi mayor pasión, que es el ser profesor de derecho, de educar. Y en educación, pues hablo de la separación de poderes. Claro. Cuando unos muchachos como Thomas Jefferson, John Adams, George Washington vinieron del Reino de Inglaterra a unos territorios que se conocieron como las 13 colonias, ellos querían evitar que un poder absoluto los dominara. Se concentrara en una sola rama de gobierno. En una sola canasta. Y entonces, pues, ese concepto reciente de la Revolución Francesa, la Constitución de los Estados Unidos de vanguardia de 1789, queremos abolir todo lo que sea el poder absoluto y se creó la Constitución y su base, la separación de poderes. El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos es el poder legislativo. El artículo 2 es el poder ejecutivo. Y el artículo 3 es el poder judicial. Para que sean 3 ramas igual separadas, de poderosas, y eso que dice William Shakespeare, check and balance. Los pesos y los contrapesos. Correcto, para que el poder sea compartido. Entonces ahora tenemos un presidente todopoderoso, y que no le importa invadir la frontera de otros poderes y retarla
con todo lo que eso implica desde el punto de vista constitucional. Y eso es lo que estamos hablando hoy en día. Yo como profesor de Derecho tengo que cambiar mi prontuario para hablar de la separación de poderes cuando el presidente se abroga para sí poderes que tienen que ser balanceados. Y hablando de eso, profesor Gervolini, gracias. Evidentemente, aquí hay unos riesgos bien notables, porque tienes un presidente que con la boca de comer expresó, como quien se hace pipí encima y no lo siente, que él aspiraba a ser dictador y que de llegar al poder, por lo menos un día sería dictador, y ya hemos visto que el día se ha multiplicado. Y está gobernando por decreto, excluyendo a las otras ramas de gobierno al extremo, desde mi perspectiva, de que ya congresistas republicanos están comenzando a exigirle al presidente que deponga las armas, que le baje 20 al tema de los aranceles y que tenga mucho cuidado de que no vaya por lana y salga trasquilado. Pues mire, la broma de que hay dos botones rojos igualitos, idénticos, que uno se llama café latte y el otro nuclear bomb, es en serio. El presidente Donald Trump es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Pero el poder de declarar la guerra le pertenece al Congreso de los Estados Unidos, por aquello de que tiene que haber presos y contrapesos. Y entonces, cuando el presidente se abroga poderes para sí, por ejemplo, la deportación de ciudadanos venezolanos. Eso me interesa mucho. Pues mire, esto llegó al SCOTUS. Yo hablo del SCOTUS, Supreme Court of the United States, SCOTUS. Y entonces, este caso llegó al SCOTUS. Se llama Trump versus JGG. No me preguntes qué es JGG, porque no sé lo que es, pero suena gracioso. Pues mira, ese caso se trata de Pero eso que llegó al Supremo de Estados Unidos. Por eso voy a hablar del SCOTUS. Oigan esto. Todo el mundo pendiente, que esto es muy interesante. Adelante. Supreme Court of the United States. Resulta que Donald Trump deporta a más de 130 venezolanos por una ley de 1798, que es ley de emergencia de guerra. De terroristas, ¿no? Claro, se llama Ley de Protección contra el Enemigo Extranjero. Imagínate. Entonces, ¿del 1798. Ok. Se ha usado en tres ocasiones, en 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y en el anticipo de la tercera, si seguimos por donde vamos. Eso es así. Dios nos coja confesar. Así mismo. Pues mire, usted se acuerda en los años 50 cuando se perseguía a los japoneses. Claro. Donde japoneses, ciudadanos de los Estados Unidos, eran perseguidos. Pues ahora está pasando con los venezolanos porque hay una cosa que se llama el Tren de Aragua. Okay. Que es un grupo paramilitar, un grupo terroristas, y yo hablo de ellos sarcásticamente porque Trump dice que es un ejército poderoso que está invadiendo a los Estados Unidos. Eso es como la guerrilla, ¿no? En Colombia. Y que está introducido en Estados Unidos y está invadiendo Estados Unidos. Sí, es como un grupo paramilitar, como una guerrilla. Sí. Pues mire, por esa razón, Trump ha hecho acopio de esa ley de 1798 para deportar a 130 venezolanos, para hablar de un caso en particular. Okay. Pues 5 de ellos, a través de la ACLU, radicaron un recurso en el Tribunal Federal del Distrito de Colombia para contrarrestar esa deportación de 5 de ellos. Y el juez federal del Distrito de Colombia colocó lo que es un TRO, Temporary Restriction Order, lo que sería siendo casi un injunction, para revertir esa orden de deportación, de deportar a esos venezolanos. Y el juez dictó una orden tan dramática que le tenían que dar una vista. Sí, pero eso llegó cuando llegó el SCOTUS. Venga. En ese momento que está en el distrito, dictó una orden temporera, una orden que se tiene que ejecutar de inmediato, TRO, diciendo que ese avión que está en el aire, que sea regresado, que dé la vuelta y regrese. Pues el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, es decir, Donald Trump, elevó el caso al Tribunal de Apelaciones para eliminar el TRO o la orden de restricción. Y el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelativo, la denegó y por eso escaló al SCOTUS.
Entonces, ¿qué dijo el SCOTUS? Supreme Court of the United States. Primero dijo que Donald Trump sí tiene autoridad. Eso es curioso porque ¿qué es el SCOTUS? ¿Qué es el Supreme Court of the United States? Son 9 personas y hay 6 conservadores y 3 liberales, ¿verdad? Entonces, para cuidar la opinión pública del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y yo hablo esto con guantes de seda. Ahí es que vienen con el tema de la vista. Y ahí me pongo el sombrero de profesor para poder hablar sobre los tribunales, claro, desde la perspectiva ética de que los abogados tenemos que ser muy respetuosos de los jueces. Pues mire, pues para sobreguardar la apariencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es una cosa que a mí me parece curioso. ¿Cómo 9 personas pueden controlar el destino de un país? Así mismo. Bueno. Y de un país y de Estados Unidos. Y de fuera de Estados Unidos también. Correcto. Pues bueno, la decisión de Trump versus JGG del 7 de abril del 2025 todavía está calientita, acabadito de salir del orden. Primero le da autoridad al presidente, que sí, que Donald Trump puede hacer acopio de la Ley de Protección contra el Extranjero de 1798 y puede hacer esa deportación. Pero tiene que darle oportunidad de habeas corpus. Seguro. Claro. El debido proceso de ley. Claro. Y entonces tiene que haber una vista. Y para la gente que nos está escuchando, el habeas corpus es un recurso extraordinario que se utiliza para retar la detención ilegal de un ciudadano. Y eso es lo que está explicando el profesor. Entonces ese es el vehículo para estos 5 personas, estos 5 venezolanos que retaron esta acción del presidente, para procurar que lo escuchen. Dame oportunidad de hablar, porque volvemos, o sea, tú estás interviniendo con las libertades de la gente. Con mi vida. Y con mi vida, y la Constitución establece que para tú hacer eso tienes que garantizar un debido proceso de ley. Y yo me planteo, ojo, profesor, ¿y esa vista no será una vista pro forma? Bueno, sí, pero es que anteriormente ni siquiera hubo la vista. Y en la escuela hablamos del derecho de pataletear. De acuerdo. De que me escuchen. Pero por lo menos dame ese derecho. Pero más allá del caso en particular que usted ha hecho referencia... Me falta decirte cositas bien interesantes. Pues venga, adelante. Bueno, pues lo interesante es que el juez del Distrito Federal de Colombia es un juez progresista. Según Trump, es un juez HP, ajá, hijo de progresista. Sí, para Trump, cualquiera que no piense como él es un HP. Pero este es progresista. Este es progresista, sí, ¿sabes? Sí, te voy a dar un dato que mal no recuerdo, pero creo que fue nominado por Obama. Ajá. O sea, que es demócrata, progresista, sí, de verdad. Sí. Y entonces, pues este es el juez que declara que esos venezolanos que están en rumbo a El Salvador, creo que me vas a hablar de Nayib, que Nayib le está dando ese refugio a estos deportados, sí, pues ese juez dijo que no, que tenían que virar el avión de vuelta y tráemelo de vuelta. Y entonces el gobierno va al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones no quiere eliminar el TRO, el Temporary Restriction Order, y por eso es que va al SCOTUS. Claro, entonces el SCOTUS, que es el Supremo, el SCOTUS es el Supremo. Correcto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues te decía los componentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los 3 jueces liberales y 6 jueces conservadores, pero para aguardar y salvaguardar la opinión pública del Tribunal Supremo, uno de esos conservadores, la juez Amy Bader, si pronuncio el apellido mal me perdonan, pues Amy votó con los liberales, así que la decisión fue 5-4. Los 5 conservadores que restan, Thomas Alito Roberts, y los 2 nuevos nombrados por Trump, Kavanaugh y Gorsuch, votaron a favor de que sí, el presidente puede hacer acopio de la ley de 1798, de la ley contra el extranjero, para que sí podía deportar a esa gente. Pero el proceso no estuvo bien. No estuvo bien porque ahí es que se cocotó. No le dieron la vista, esto es un habeas corpus. Entonces se va a regresar el caso al tribunal de primera instancia a nivel federal, que es el de circuito. Lo que dijo el juez de circuito y lo que dijo el SCOTUS lo diremos próximamente cuando... Sí, bueno, yo estoy aquí realmente, ustedes no tienen una idea del deleite que yo tengo escuchando a el profesor, pero me he quedado sin tiempo, profesor. Me parece importante establecer que
hay un compromiso con esta servidora de que vuelva para continuar con esta conversación de país tan importante para los puertorriqueños, los que viven aquí y los que viven allá. Pues entonces diremos, como decía un programa de radio, ¿qué pasará? Así mismo. No se lo pierda la próxima edición. ¿Sabe por qué, verdad? Dígame usted. Porque no nos callan y mi partido es Puerto Rico. Bueno, y continuamos desde Flagship Auto Fest en Hyundai de Escorial, donde se está llevando a cabo la liquidación más grande de autos del año. Jorge, explícanos de nuevo acerca de esta gran venta y por qué se llama Flagship Auto Fest, y de paso, háblame de los aranceles. Importante hablar de los aranceles y por eso es que estamos haciendo este gran evento del Flagship Auto Fest. ¿Sabes por qué, Mayra? Porque la gente tiene que picar adelante. Usted no espere a que suban los precios con esto de los aranceles. Yo personalmente hice eso. Yo cambié mi carro ahora. Yo no voy a esperar a que suban los precios. Aprovechar si los puedo, ahora. Pues, picar adelante, que la luz antes es la calumbra. Y este es el Flagship Auto Fest precisamente para eso. Que si usted tiene un carro usado, que usted lo quiere cambiar, lo quiere switchar por uno nuevo, cámbielo, aumente el año, ahora va a tener un 2024, 2025, seguro, y se monta en el carro que tanto está buscando, llamando al 333-4867. Los aranceles vienen por ahí. Oye, eso no hay forma de pararlo. Y en el tema de los carros usados que la gente quiere cambiarlos, etcétera, tú le das la garantía del Carfax, ¿verdad? Bueno, cuando vienen a buscar una de estas guiritas, que son los guiritas que presenta Jorge Blanco, todas usted puede solicitar el Carfax, porque el Carfax, ¿sabe lo que te da? Tranquilidad. Usted recibe ese Carfax, este es el historial del carro. Aquí no hay cualquiera sorpresa. de estos carros usados, usted solicita el Carfax y usted va a ver que aquí, mira, el carro está en lo que dicen en buen español, mint condition. Así que, pero vamos a tirar un par de guiritas ahí para que la gente siga aprovechando. Mira, llegó una Jeep Compass 2022 blanca con aros, linda, 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 llave inteligente. Esto es una guagua bien equipada que en cualquier sitio te van a pedir 23, 24, pero en este evento Flagship Auto Fest, llamando al 333-4867, 333-4867, usted se la puede llevar en $29.95. Buenísimo. Y una Nissan Kicks 2024, tú sabes, esta está nueva, aro, blanca, bien linda. La va a encontrar por ahí también en 23, 22 alto, 22.995. Pero mira, vamos a poner esta en 21.995 para ser alguien feliz en el día de hoy, llamando a este Flagship Auto Fest al 333-4867. Kia Carnival, una Kia Carnival. Esta es la guagua grande, claro. 3 filas de asientos si usted tiene hijos y los hijos tienen amigos y tienen novias y tienen que montar mucha gente en el carro. Esta es perfecta. Puertas eléctricas, 3 filas. Oye, y la voy a sacrificar en 32.112 para que usted se monte hoy llamando al 333-4867. Y recuerde, este dealer tiene Hyundai, Kia, Mitsubishi, unidades nuevas, 0 millas, 0 aranceles. Así que usted aprovecha ahora mismo, no espera que sea tarde. Si está buscando un Hyundai, un Kia, un Mitsubishi nuevo, 0 millas, aprovechelo con 0 aranceles llamando al 787-333-4867. Bueno, ya escucharon a mi amigo Jorge Blanco. Aprovecha esta gran megaventa llamada el Flagship Auto Fest desde Hyundai de Escorial en la 65 de Infantería frente a Plaza Escorial. Llama ahora 787-333-4867. ¿Por qué? Porque no nos callan. Nos vemos mañana.